Buenas tardes. Gracias por su presencia y su paciencia para escuchar a la doctora Mariana. Como ustedes, varios de ustedes la conocen, es la doctora Mariana Hernández Bojor, que es la que tenemos hoy como ponente. Ella nos ha aportado mucho en el seminario varias ocasiones y bueno, es una de las personas que la conozco desde chiquita, ¿verdad, doctora? La conocí en segundo semestre de ella. Yo era su profesor. Maestro de primer semestre. Segundo. Segundo. Brevemente lo que ha hecho la doctora es muy modesto y pone algo muy escueto, pero pues eso es lo que voy a leer porque eso es lo que me dice que les diga yo a ustedes. Ella tiene una maestría en Ciencias en Física Médica en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Física ya casi por obtenerlo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, obviamente aquí. Es profesora del Departamento de Física de la SFM, es física médica en el Departamento de Radioterapia del Centro Médico ABC en Ciudad de México desde el 2012, es profesora de cursos de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y directora de múltiples tesis de nivel licenciatura, maestría en el área de física médica, y ahora que sea doctora, pues también va a dirigir tesis de doctorado, eso es obvio. Y bueno, hay un largo currículum de la doctora que modestamente no lo dice, pero doctora, gracias. Le agradezco. Ya el doctorado ya está completo, doctor, ya a lo mejor ahí le mandé algo un poquitito previo, ya estamos con eso también ya cerrado, ciclos que se abren y se tienen que cerrar, ¿no? Buenas tardes, gracias por la presentación, doctor. Pues el día de hoy voy a entrar directo sin mucho preámbulo por el tema del tiempo y hoy le propuse al doctor que habláramos de el impacto de los métodos de la inteligencia artificial en radioterapia. Por eso les pedí la actividad inicial. ¿Qué encontraron? Alguien me dice, 2 personas, ¿qué encontraron en su inteligencia de su teléfono, de la pregunta? A ver, allá atrás, primera, manita. Entonces, bueno, entre eso y muchas cosas más que pudieron haber encontrado ahí. Y justo el ejercicio es porque pues vamos a hablar de temas relacionados. Yo no soy experta ni cercana a la parte de métodos de inteligencia artificial, pero sí de su aplicación en radioterapia. Sin embargo, voy a empezar con un par de conceptos básicos. Seguramente varios de ustedes saben más que yo al respecto y aquí me pueden ayudar. Para empezar, quiero mostrarles estas 2 imágenes. Igual, sí les puedo preguntar, ¿verdad, doctor? Gracias. Gracias. Sí, yo ya van varias veces que me invita el doctor y no sé si a alguno de ustedes ya les tocó escucharme antes. No me gusta que esto sea nomás ustedes sentados a gusto, ¿no? Un poquito de calor quizá, pensando en otra cosa, lo que les hizo falta, les está haciendo digestión la comida, ¿no? Entonces, espero que hayan comido ya algo. Entonces, esto es un poco de 2 vías, ¿sí? Vamos a intentar que sea de 2 vías. Y de las imágenes que ven, usted tiene números, doctor, ¿verdad? En su lista. Escoja un número, doctor. No le voy a decir quién, porque si no hay problema. ¿Cuántos son? El 15. ¿Quién es el 15 en su lista? 15, Rangel, Juárez, Pablo, Rodolfo. Mira, Rodolfo. ¿Qué ves? ¿Qué ves en las imágenes, Rodolfo? Del lado izquierdo no alcanzo a distinguir, pero del lado derecho, bueno, veo camillas, pero no sé qué hay ahí. Ajá. Y del lado derecho parece ser para realizar tomografías. El 1, ¿quién es el 1? Mira, muy
Bien, ¿tú qué ves? Pues principalmente el contraste como en cuanto a la tecnología que se utiliza, ¿no? De un lado vemos un quirófano, un lugar de trabajo muy rudimentario, y del otro lado vemos un lugar de trabajo más especializado, con más tecnología, con aparatos que seguramente son específicamente para radioterapia. Ese contraste, rudimentario o muy actual. Sí, Rodolfo, y tú también ciertamente pues hay camillas, ¿no? Decía Rodolfo, camillas y cosas como que no se ve, tal vez no tenemos el antecedente con el nombre específico que le corresponde a cada elemento, ¿no? Pero son 2 quirófanos, ¿sí? Y mi intención de mostrarles esto ahora mismo es un poquito el sentido que decía tu nombre, Martín. Pues un contraste entre el efecto de la modernidad, el efecto del paso del tiempo, el efecto de los avances científicos y tecnológicos, en este caso ejemplificados en un quirófano, ¿no? Donde hay, para empezar, este de aquí, creo que tengo apuntador, pero este de aquí es un tubo de rayos X y un panel de detección. Un tubo de rayos X, ¿sí saben todos cómo funciona un tubo de rayos X? El número 3 en la lista, ¿quién es? Gustavo, ¿dónde está Gustavo? Faltó, maestro. Falta. El 31. Ah. ¿Todos son físicos, verdad, doctor? Ok, bueno. ¿Cómo funciona un tubo de rayos X? Más o menos. 31. Y salen rayos. ¿Sí lo ven todos, no? Tubo de rayos X, física moderna, física. Ah, ya está. Sí, no estoy preguntando algo descabellado. El auditorio está en esas condiciones de responder. ¿No? ¿Necesitas ayuda? Sí, tu vecino. ¿Cómo te llamas tú? Daniel. Pues no me acuerdo. Según yo, pues la clásica es que pues cuando le cae más bien cuando un electrón pasa a otro nivel, pues usualmente avienta radiación, ¿no? No sé si, no me acuerdo si era mediante ese efecto. Bueno, avienta un fotón, no me acuerdo si mediante ese efecto se obtenía o mediante. Ok, el 10. Luis Manuel, acá. ¿O qué son los rayos X? Si quieres vamos a algo. Uh-huh. ¿Quién sabe qué son los rayos X? Entonces es energía, ajá. ¿Y estos son rayos X? Muy alta energía. ¿Cuánto es muy alta energía? Unos pocos de MeVs. Ay, profesor, déjeles de tarea, ¿no? Déjeles de tarea. Y me voy a enfocar más entonces a aclararles un poquito. La clasificación a la que me estaría refiriendo yo no es exactamente, bueno, el espectro electromagnético, como si ustedes ponen en su buscador inteligente que tienen en su mano. Lo primero que les va a salir es una fotografía donde empieza de bajas energías o altas longitudes de onda hacia lo contrario, y ahí se va barriendo desde las ondas de radio, pasa por diferentes nombres de la energía, ¿no? Y ese espectro o ese dibujo que ustedes ven ahí, en general está etiquetando a la energía con la longitud de onda, y en su mayoría
hacia el lado derecho de su dibujo se van a encontrar rayos X y rayos gamma. La realidad es que para los temas de aplicaciones a la medicina es un poco más útil verlos como a partir de la fuente de esa radiación, de esa energía. ¿Cuál es la fuente que genera esas ondas o esa energía? Cuando un electrón pasa cerca de un núcleo, tiene que pasar algo, ¿sí? Y en esas cosas que pasan, varias cosas que pasan, el efecto al que me estoy refiriendo ahora es que hay una emisión de un fotón, radiación de frenado. Esos son una forma de generar rayos X. La otra son rayos X característicos que surgen cuando un electrón cambia de orbital y para hacerlo tiene que perder energía. Y en esa pérdida de energía la pierde el electrón, pero no la pierde el universo por las leyes de conservación de la energía. No les voy a preguntar cuáles son, no se pongan nerviosos. Y entonces esa energía que pierde el electrón la gana el universo a manera de un fotón, y esos son característicos. Entonces los rayos X de frenado se usan, esa física muy básica, esa física fundamental, es una de las aplicaciones que dan origen a todo el interés y a toda la masificación de los beneficios del uso de la radiación ionizante para los seres humanos. Y este tubo, que tiene un ánodo, un cátodo, una diferencia de potencial para acelerar electrones que lleguen a un blanco y entonces choquen con ese blanco y esos electrones pasan cerca de los núcleos, se frenan, producen fotones. Esos fotones de frenado se hacen incidir a una persona, en este caso este arco en C se mueve hacia esta camilla y un paciente en la camilla se le hace incidir esa radiación, se detecta lo que pase a través del paciente en este sistema de detección, también muy complejo, y nos va diciendo cosas del paciente, nos va diciendo cosas de dónde venían esos fotones que llegan al detector. Esos fotones que llegan al detector pues vienen del paciente, vienen de ser originados en una fuente, en este tubo, pero una vez que pasan por la mesa y por el paciente, pues otra cosa, es diferente lo que llega al detector que lo que se emitió acá. Y bueno, la humanidad se ha beneficiado ampliamente. ¿Quién se ha quebrado un brazo y se ha tomado una radiografía? Un pie, un dedo. ¿Nadie? Al dentista, ¿quién ha ido que quiere ver si tiene muelas del juicio, si no, si se las quita, si no se las quita? Cualquiera de esas imágenes fue obtenido con este tipo de efecto. Rayos X de frenado que pasan a través de ustedes, a través de la mesa donde estaban acostados y llegó a un sistema de detección. Sí. Y eso por decir lo más básico. Además de, no estoy mencionando cables, no estoy mencionando computadoras, no estoy mencionando que ahora la luz es de mejor calidad para que la persona que está interviniendo tenga mejor claridad del objeto que está manipulando, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente, la ciencia que se convierte en avances tecnológicos y luego llegan a los diferentes sitios de aplicación, en este caso un hospital, pues conlleva una gran responsabilidad. Igual el que usa ChatGPT, ya sea para una consulta primaria o para hacer la tarea, conlleva una responsabilidad. Igualito. Claro que aquí si se equivocan, pues es una persona la que puede sufrir o beneficiarse de los efectos. Entonces, simplemente para llamar su atención, les quiero decir que solamente retomar algo que creo que deben de saber, que todos los cambios o muchos de los cambios en la atención médica hospitalaria en general se van a beneficiar si son primero fundamentados en la ciencia. Les acabo de dar un ejemplo muy sencillo, que si alguien que no sabe qué son los rayos X y cómo funcionan en un tubo de rayos X no debería de estar en un lugar como estos, ¿no? Sí, porque se fundamenta, cualquier uso, cualquier aplicación se fundamenta en que lo sepamos usar y el desarrollar el que lo desarrolla, por supuesto. Estos cambios los habilita la innovación, hay empresas, hay grandes sistemas
empresariales que se dedican a hacer llegar esos avances tecnológicos a los seres humanos. El que los desarrolla es uno, el que los descubrió los rayos X fue uno, el que se quemó la mano primero por estar jugando con esos rayos sin saber qué eran fue uno, el que los puso en aplicación para que pudiera tener un sistema de detección adecuado fue otro, el que los lleva al hospital, el que los vende es otra persona, y el que los usa es otra persona. Entonces, todos estos avances se tienen que poner en habilitarse, ponerse al servicio de las personas a través de la innovación y todas las cadenas de los flujos de generación tendrán que generar, digamos, al final el efecto de que esté habilitado para un paciente. Y de lo más importante, que a veces se nos olvida, que tenemos que monitorear cómo está funcionando eso. Entonces, para que cualquier cambio en la atención médica, cualquiera, yo ahorita me estoy refiriendo a lo que yo pensaba que les iba a ser más familiar, como un tubo de rayos X, entonces se tiene que fundamentar en la ciencia, habilitarse a través de la innovación, pero monitorearse. Para monitorear algo hay que saber contar qué voy a monitorear, ¿no? En todo eso hay método científico a todo lo que da. Sí, no voy a hablar más de eso porque tengo mucho material preparado y el tiempo pasa rápidamente. Les pedí que buscaran los beneficios de la radioterapia, pero ¿qué es la radioterapia? Ahí está rápidamente, esta es mi referencia, es una consulta de hoy. Entonces, si ustedes hoy entran a la página del Organismo Internacional de Energía Atómica, que regula todo lo que tiene que ver con radiación ionizante en el mundo, dice que la radioterapia es uno de los tratamientos más comunes contra el cáncer, por ahí fue lo que encontraron en su buscador de primera intención, y según la Organización Mundial de la Salud, fíjense, en 2020 se registraron 10 millones de muertes por esa enfermedad en el mundo, solamente en un año. Entonces, pues sí, creo que amerita que se sigan desarrollando técnicas, que se sigan desarrollando métodos que beneficien a las personas, al menos enfermas de cáncer, que en algún punto se pudieron beneficiar de esa técnica antes de morir, o se pudo haber prolongado su vida de haber recibido un tratamiento con esta técnica, o pudieron haber no solo prolongado, sino llegado a un nivel de curación y morir por otra cosa. ¿Sí? Entonces, esto solo para motivar que cualquier resultado de cualquier investigación que beneficie los procesos de radioterapia, pues están beneficiando a la humanidad en gran medida. Esta técnica de tratamiento, voy a regresar un poquito, una de las formas de hacerlo es con rayos X, es de aquí hacia abajo, como parecido a la imagen que les presenté hace rato, de aquí hacia abajo. Este también es un tubo de rayos X, pero este sí de alta energía, siguen siendo rayos X, por cómo se producen, no por la energía que tienen. Se siguen produciendo por una diferencia de potencial, voy a hablar en términos muy generales, un electrón que incide en un blanco y entonces los rayos X llegan hacia acá. Ese electrón puede llegar a ganar energía hasta del orden de varios megaelectronvolts, 6, 10, hasta 20 en el uso clínico. Ya se podrán imaginar cómo es el espectro de fotones de frenado, de que electrones de 6 o de 20 megaelectronvolts inciden en un blanco. Entonces esos fotones de altísima energía se hacen llegar a las personas. Aproximadamente en esta misma referencia pueden encontrar que del 50 al 60% de los pacientes con cáncer reciben esta técnica de tratamiento. Y rápidamente voy a decir también que el cáncer pues es una enfermedad que genera que las células dejen de funcionar como deben hacerlo, de manera normal, empiezan a funcionar de manera anormal, y una de esas anormalidades es que se empieza a dividir sin control. Todos en algún momento pues fuimos pequeñitos y ahora somos grandotes.
las células de la piel, las células de los huesos, las células que componen todos nuestros órganos, se dividieron para generar ese volumen y ese crecimiento, pero tienen que dejar de crecer, ¿sí? Tienen que dejar de dividirse en algún punto las células. ¿Qué pasa con las células cuando dicen tiene cáncer? Pues esas células de ese cáncer que corresponda, y de muchos tipos, lo que ocurre es que esa célula deja de saber cómo vivir, ya no sabe cómo vivir, y entonces empieza a dividirse sin control, no sabe que ya no puede dividirse. ¿Sí? Las células regularmente no se dividen en general, obviamente bajo ciertas circunstancias sí. La piel, por ejemplo, pues ustedes pueden sentir a veces que bajo ciertas condiciones van perdiendo un poquito de piel y esa se regenera, pero hay otras que no. En general ya no deben de dividirse, y si se dividen deberá de ser controladamente. Células que se dicen con cáncer pierden el control, empiezan a crecer y empiezan a generar, por ejemplo, tumores, ¿sí? Y la radiación, cuando llega a las células, es un poco lo que está ahí, lo que ocurre es que esa radiación va a llegar a las células, esas células que no saben cómo vivir, y las va a matar, voy a decir así. Esa energía de esos fotones va a llegar hasta el ADN de esas células que no saben cómo vivir, y ese ADN se va a afectar de tal manera que esa célula lo único que puede hacer es morir. Todo eso está codificado en el ADN, en los códigos, en la genética de las células, ¿sí? Si esa célula no sabe cómo vivir, sí sabe cómo morir. Entonces, lo que hacemos es generamos que se active esa acción de morir de la célula a través de la incidencia de energía. No sabe cómo vivir porque vive y vive y se está duplicando y dividiendo y dividiendo y dividiendo. Entonces esas células que forman esas masas tumorales reciben esta radiación de alta energía y lo único que les queda por hacer es morir. Activamos ese switch, porque no saben cómo vivir, pero sí saben cómo morir. Entonces activamos, muérete, ¿no? Se mueren las células, se va reduciendo el volumen tumoral al afectar el ADN. Hay muchas formas de hacer llegar esta radiación a los pacientes. Hay muchos equipos, yo aquí solamente les dejo 3 de ejemplo. El de abajo, de la derecha, con un borde amarillo, es un acelerador lineal que está en el hospital donde yo trabajo, en el Centro Médico ABC. Y este acelerador lineal pues acelera electrones para que esos electrones incidan en un blanco y generen fotones de alta energía que llegan al paciente. O también se puede irradiar directo con electrones. Los pacientes, en general, los vemos a través de imágenes como estas que aparecen aquí, una imagen de tomografía arriba a la izquierda, lo grisáceo, del lado derecho una imagen de resonancia magnética, o abajo una imagen de tomografía por emisión de positrones. Entonces, en todos estos hay física detrás, mucha física detrás. En la generación de todo este tipo de imágenes hay física, por supuesto, ingeniería, desarrollo tecnológico en muchos sentidos, no solo física, ¿no? Pero cuando hablamos de pacientes, hablamos de que podemos identificar o conocer a los pacientes a través de diferentes tipos de imágenes, de modelos, ¿sí? Física médica trabajamos con muchos modelos, ahí les pongo pues nada más de manera ejemplificada modelos. Del lado derecho tomografía axial computarizada y tiene unos colorcitos que se ven ahí. En el hospital los colores van a significar energía que está llegando al paciente, energía a través de estos aparatos que les presenté antes, y los colores significan diferencias en esa energía. Pero por supuesto que esto casi todavía es introductorio, quiero decirles que así trabajamos los métodos y los flujos para que un paciente reciba un tratamiento de radioterapia, por ejemplo. Pero los pacientes obviamente no son eso, ¿sí? Los pacientes son personas, son seres humanos como ustedes, como yo, que tienen familia, ¿sí? Y entonces cualquier tarea que un físico que esté en un hospital asociado a radioterapia desarrolla, va a tener un efecto en una persona. Ya no es nada más de que, reprobé y pues me voy a tener que ir al extraordinario, o voy a tener que repetir la materia,
pues sí está bien, hay un momento de la vida que eso es posible. Pero quien decide el camino de las aplicaciones a la medicina tiene que saber que, o ustedes como físicos en general, sepan que hay colegas de ustedes que están en los hospitales que sacar un 5 en un examen es equivalente a una sentencia de muerte para una persona. Y ahí no hay remediales, ni hay extraordinarios, ni hay discúlpeme, ¿no? Deme otra oportunidad. ¿Sí? Entonces, todos los físicos, todos sus colegas físicos que están en hospitales, en particular en radioterapia, tienen que generar un cambio en esa mentalidad de los efectos de sus acciones. Entonces, nuestra materia de trabajo en la que se ejecuta, quien va a tener las consecuencias del trabajo son seres humanos. Y cada ser humano tiene una familia, tiene un círculo social, un círculo profesional y una afectación mucho más allá de una sola persona. Entonces, estos son nuestro objeto y objetivo del trabajo cuando estamos en el hospital. Y por supuesto, ya les estoy pintando unas caritas muy felices, ¿no? Familias. Pero el paciente cuando llega con nosotros, pues llega enfermo, ¿sí? Entonces todavía tenemos que entender que estamos trabajando con seres humanos enfermos, multitratados, llegan enojados con la vida, y por supuesto el que está ahí a un lado es uno, y pues a veces le toca de esas de que no sabe quién te la hace, pero sí quién te la va a pagar, ¿no? Entonces, además, uno se tiene que enfrentar a las emociones, a unas situaciones de estrés altísimas de las personas que llegan con nosotros ahí. Y además, ¿qué creen? Tenemos que trabajar con el objetivo y con la conciencia de que eso que acaba de pasar con el paciente no puede afectar mi trabajo. Yo no puedo decir, me maltrataste, ahí te va. Ahí te van unos rayos extras, a ver cómo te va. No. ¿Sí? Además, uno tiene que hacer su trabajo bien. Como decía mi abuela, bien a la primera de buenas y rapidito, ¿eh? Si no es a la primera de buenas y rapidito, no sirve. Entonces, eso respecto a lo introductorio, sepan con lo que estamos trabajando todos los días, y en el título de la presentación decía la influencia o el impacto de los métodos de la inteligencia artificial en radioterapia, y pues voy a hablarles 4 diapositivas de inteligencia artificial rápidamente, porque cualquiera de ustedes estoy segura que sabe más del tema que yo. Para empezar, pues todos ustedes usan de estos dibujitos, ¿saben qué son, no? Estos iconos, este lenguaje iconográfico, seguro lo conocen mejor que yo. Cualquiera de estas aplicaciones funciona de alguna u otra forma con métodos basados, como ahora la conocemos, como inteligencia artificial. Hay muchas etapas, hay muchos métodos, hay muchos mecanismos, pero de alguna u otra forma están relacionados. No voy a decir más. Y en el contexto general, lo que sabemos de manera muy básica en lo que es inteligencia artificial es que de alguna forma se convierte en una caja negra, que lo que sabemos es que le damos unos ciertos datos de entrada y él nos da unos ciertos datos de salida. En esencia, para nosotros, cualquier sistema que trabaje con estos métodos se convierte en una caja negra, donde la calidad de esa salida va a depender muy fuertemente de la calidad del conjunto de datos de entrada. Mientras más datos haya, mientras mejor calidad tengan esos datos de acuerdo a la finalidad que va a perseguir esa caja negra, mejor será el resultado que tengamos. Y hay 4 conceptos muy básicos que nada más se los voy a dejar ahí para quien tenga más interés lo pueda buscar o no, que empieza desde la parte de redes neuronales convolucionales, pasamos a la parte de inteligencia profunda o deep learning, machine learning, y hasta la parte de inteligencia artificial, donde la intención es que todas estas técnicas y algoritmos imiten procesos cognitivos humanos. Ya no nada más es programación de alto nivel, esto excede. Cualquier programador con cierta experiencia sabe que si le cambias una letra a tu código,
ya obtienes basura, ¿no? Pero resulta que los niveles a los que se maneja el tipo de datos y toda la programación y todo lo que ocurre con la inteligencia artificial, lo que está ocurriendo es que hay cambio, ¿no? Cada vez que hay un dato nuevo, ese algoritmo o ese efecto en la inteligencia, en todos los procesos de inteligencia artificial, es algo bueno, ¿no? Tienes un nuevo dato, entonces tu sistema puede tener un mejor resultado. Entonces, no es nada más un asunto de programación a altísimo nivel cuando estamos hablando de inteligencia artificial, es mucho más. ¿Sí? Insisto, no es una plática de inteligencia artificial, me voy rápido, pero si alguien quiere saber más, yo tengo muchas referencias, podemos comentar algo. Y la idea es que todos estos sistemas, todos estos métodos tienen un impacto muy importante en radioterapia. Actualmente, en los últimos, puedo decirles quizá 8 años, hacia acá, el impacto ha sido monumental, de tal manera que los métodos y procedimientos con los que hacemos radioterapia están cambiando. Y en el contexto general, ¿por qué usamos estos métodos de la inteligencia artificial en radioterapia? Porque uno, reduce la subjetividad. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Ayuda en algunas tomas de decisiones y ejecuta tareas largas y repetitivas en tiempos muy pequeños. ¿Sí? Entonces, simplemente por estas 3 razones, son más que suficientes para que la investigación y el impacto de la innovación, como yo decía al principio, de todo esto, sea muy importante y que a todo el mundo del área le interese seguir investigando y seguir empujando hacia la aplicación de los métodos de la inteligencia artificial en radioterapia. Y yo aquí nada más les puse un ejemplo, igual eso es una búsqueda de hoy, de PubMed, si ustedes le ponen radioterapia e inteligencia artificial, en este buscador simplemente, vean a lo largo de los años, allá al lado izquierdo es 1961 y acá es 2025, y nada más en el año 2024 aparecieron solo en esa base de datos y con esas palabras clave, 889 documentos que hablaban de esos temas. 889 documentos. ¿Cuántos son al mes? 889. ¿Al mes cuántos son? Una división. También pónganles unos ejercicios de división, profesor. ¿34? 74. ¿Y al día? Al día, nomás en el 2024. ¿Sí? Entonces eso les da una idea y esa forma de ese comportamiento de cómo va el interés en el área. ¿Sí? Hasta ahí de conceptos básicos de inteligencia artificial y la justificación de por qué nos interesa hablar de ese tema, al menos en la parte de las aplicaciones médicas de la física. Y para su conocimiento, nada más, y poder llevar el curso de la plática, ¿cómo es el flujo de trabajo en radioterapia? Primero, el paciente tiene que ser diagnosticado y que necesita y se tiene que indicar que se necesita o que se beneficia de un tratamiento con radiación ionizante. Entonces, la primera parte, hay diagnóstico y un trabajo de indicación de la pertinencia. Ya que eso ocurre, el paciente va al hospital, se le toma una imagen de tomografía axial computarizada para obtener los modelos que les mostraba hace rato, esas imágenes que son el modelo del paciente. Después es donde dice tratamiento, es donde estamos diseñando cómo se van a obtener esas curvas de colores que les mostraba también hace un ratito. Eso es la planeación, tenemos que decir por dónde va a entrar el láser de radiación en estos aparatos que les mostraba, que gira alrededor del paciente. Tenemos que decir si entra por un lado, por atrás, por el otro, en círculos, ¿no? Definiendo arcos alrededor de un punto de interés en el paciente. Hay muchas formas de hacer llegar un haz de radiación al paciente. Después, ya que se define cuál es la forma y que es adecuado para el paciente, se pasa por un proceso de control. Hay muchas etapas en un proceso de control para
determinar que es adecuado que el paciente lo reciba, que es seguro dentro de los riesgos y beneficios que va a implicar para él recibir un tratamiento de esta naturaleza. Se entrega el tratamiento y por último se hace un seguimiento estrecho después de que terminó el tratamiento, con cierta periodicidad, regresa a ver al médico responsable para evaluar los efectos secundarios. En los puntos que tiene unas flechas hacia abajo, está en donde se está definiendo el impacto de los métodos de inteligencia artificial en el flujo de trabajo. En la primera parte del diagnóstico resulta que ya hay muchos programas que está probado, que están incluso en el ambiente clínico, que ayuda a la toma de decisiones respecto al diagnóstico y al pronóstico de la presentación de la enfermedad con ese paciente. Entonces, en la parte del diagnóstico ya incluso ha llegado a que esté clínicamente probado y aprobado el uso de estas técnicas que ayudan, en los que se apoyan los médicos para la toma de decisiones relacionadas con el diagnóstico del paciente. En la simulación y el contouring que dice ahí, la simulación es la obtención de la tomografía axial computarizada y la definición de dónde está el tumor del paciente. No solo el tumor, sino qué hay al lado del tumor. Imagínense un tumor en el cerebro. ¿Cuál es el número 20 de su lista, profesor? Si imagínenselo, que hay que una persona tiene un tumor en el cerebro. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué órganos va a haber cerca del cerebro? ¿Quién es el 20? ¿Quién es Brandon? Ahí está, Brandon. ¿Qué órganos se te ocurren que estarían cerca de un tumor en el cerebro? El cerebro, no, sí, es una respuesta válida, porque el cerebro, no todo el cerebro está enfermo, ¿no? Una parte del cerebro será el enfermo. ¿Qué más? Los ojos. Sí, los nervios que llevan la información correspondiente a la audición, sí. Se llaman nervios craneales. Varios otros, ¿no? Pero al menos esos, ¿no? Entonces, si un paciente va a recibir radiación en el cerebro, pues como que se nos ocurre pensar que necesitamos saber no solo dónde está el tumor, sino dónde está el resto del cerebro, sino dónde están los ojos en relación con el tumor, ¿no? Porque eso me va a ayudar a mí a definir, pues bueno, las de radiación que no entre por el ojo, ¿no? Pues que entre por un órgano, por un lado que no sea el ojo, el globo ocular, el cristalino, que son de los órganos más radiosensibles del cuerpo humano, los cristalinos. Entonces, ahí donde dice autosegmentation, una de las grandes herramientas de la inteligencia artificial hoy por hoy, ya hay implementación clínica y ya están los sistemas en los hospitales que ayudan a los médicos y a todo el equipo de trabajo a definir dónde están estas estructuras de interés. Muchísimo trabajo se ha hecho en ese sentido y hoy por hoy los sistemas ya están en los hospitales disponibles que funcionan impactados con estos métodos de la inteligencia artificial. Se han generado atlases de diferentes partes del cuerpo con miles y millones de datos de seres humanos y las máquinas han aprendido a encontrar qué cosa es un cerebro, ¿sí? Como han aprendido a qué cosa es un gato y qué cosa es un perro y que un gato no es un perro, ¿no? O al revés. Pues han aprendido qué cosa es un globo ocular, qué cosa es el cerebro sano, qué cosa no es cerebro sano, qué cosa es hueso, qué cosa es nervio óptico, qué cosa es nervio que controla la audición. Y se hacen los dibujitos de todo eso. Y así en el resto del proceso, pero esa parte es la que me voy a enfocar hoy. Si una idea, en mi experiencia en este tipo de eventos, pues debemos de tirar el enfoque a una o dos ideas máximo para lograr el mayor beneficio en el auditorio, hacia allá voy. Y solamente en general, no voy a hablar de todas las áreas porque no nos alcanza el tiempo, pero en las áreas de implementación de la inteligencia artificial en radioterapia, yo podría anotarles estas 6 de primera instancia, que es en adquisición y el procesamiento de las imágenes de inicio, que apoyan al diagnóstico, etcétera.
La segmentación y el contorneo de volúmenes objetivos, que es de lo que les estoy hablando, el volumen enfermo, el volumen objetivo es el volumen, el tejido enfermo, y la parte de segmentación se está refiriendo ahí que está segmentando, que está compartimentando, está seccionando las diferentes partes del cuerpo que son sanas, por así decirlo. En la planificación del tratamiento, que es esto que les decía de por dónde va a entrar el haz de radiación para que sea la distribución que más beneficie al paciente. En la predicción de resultados, en la parte de la garantía de calidad, estos métodos que se usan, que yo les decía que tenemos que corroborar que el tratamiento sea seguro, que toda esta radiación que le voy a dar al paciente sea segura y es la que necesita ser, es la que debe ser. Y también la parte de garantía de calidad para el paciente y para la máquina. Son dos aspectos que se complementan pero distintos al fin. Entonces, ¿qué me refiero? ¿A qué me refiero con segmentar? Vean, este es un ejemplo de una cavidad abdominal. Si ustedes ven aquí abajo a la derecha de frente, ahí hay un dibujito que parece una persona, ¿no? Aquí, ¿no? Imagínenselo una persona que la está viendo aquí parada de frente, ¿no? La ven de frente, pues cuántas veces no hemos escuchado, tiene visión de rayos X, ¿no? Así que está viendo lo que hay más allá de la piel, por debajo de la piel. Y por debajo de la piel aquí tenemos de este lado, todos del lado derecho, todos los seres humanos normales, del lado derecho tenemos el hígado. A ver, tóquense, ¿alguien se alcanza a sentir el hueso y los huesitos aquí de las costillas? Quienes se alcanzan, porque hay quienes no nos alcanzamos a sentir los huesitos de las costillas, ahí abajito de su lado derecho está el hígado. El hígado es un órgano que tiene esta forma, de frente se ve así como un triángulo. Luego tenemos aquí mismo en la cavidad abdominal los riñones, y aquí de línea amarilla representa un riñón, pero ahora visto, este plano aquí visto de frente, como si pudieran ver a través de la piel del paciente, se llama plano coronal. Si lo ven de lado, vean aquí como el dibujito de la personita está de lado ahora. Ahora está viéndolos, les está dando a ustedes su lado izquierdo. Y ahora pueden hacer lo mismo, atravesar su visión, van como por planos, van viendo al paciente y pues se ve aquí del lado, es una visión de lado. Eso se llama sagital. Y estas de arriba, vean, este es más difícil que lo vean, pero aquí hay como dos puntitos, una y dos, ¿sí ven aquí dos rayitas juntas? Esos son los pies del paciente. Ahora lo están viendo primero los pies y están barriendo por cortes hacia la cabeza. Esos cortes, imagínenselo como si fuera una rebanada, una bolsa de pan Bimbo, de pan de caja, ¿no? Entonces, cada una de estas rebanadas, acuéstenla así, pónganla acostada en la mesa y veanla de la tapadera hacia la otra tapadera. Esos cortes se llaman axiales. Entonces ahora imagínense que es una persona, ustedes pueden, cada una de esas rebanadas del pan Bimbo, del pan, véanla aquí, entonces van viendo diferentes segmentos, ¿no? Diferentes planos, diferentes cortes, todos paralelos. Estos se llaman axiales. Y vean cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 9 y yo les aseguro que son como de 1 milímetro o un poquito más, de 1 a 2 milímetros. Entonces, si cada corte mide 2 milímetros en esta dirección axial y yo estoy mapeando, vean, pues todo el hígado deben de ser como 15 centímetros al menos. ¿Cuántos milímetros tenemos en 15 centímetros? No les estoy preguntando cómo se forman los rayos X. ¿Cuántos milímetros hay en 15 centímetros? ¿Cuántos? ¿2000? ¿600? ¿Quién da más? 150. Entonces ahora imagínense que un médico quiere pintar el hígado. Y el hígado aparece, aquí esta curvita roja es 1, esta curvita roja, esta. Cada una de esas está representando una parte del hígado. El hígado que está aquí ya más grandote, visto de frente. Y ahora imagínense que tiene 150 rebanadas donde tiene que decirnos dónde está el hígado
para que cuando ese paciente se haga su diseño del plan de tratamiento, pues tengamos el hígado en consideración. Si no está definido esta frontera del hígado a través de una estructura, no se puede contar qué pasa ahí. Entonces acuérdense, desde el principio de la plática dijimos, necesitamos cuantificar en todos los sentidos. Y entonces en este sentido vamos a necesitar contar cuánta dosis, la unidad de medida de los efectos asociados y de interés en radioterapia, son grays, son joules por kilogramo, energía por unidad de masa. Esa es la cantidad de interés para nosotros. Se llama dosis, haciendo un símil de la dosis farmacéutica. Y pues así el hígado, pero miren, también tengo aquí un riñón, este que parece aquí como caracolito, son cortes de riñón. Esto que tengo aquí en rosita, entre rosita, naranja y rosita, rosita es el estómago. Y este amarillo de acá es un pedacito de intestino grueso. ¿Y qué más tengo? Bueno, en verde y azul, esta línea verde y esta azul, ese es el tumor. Entonces ahora imagínense que yo quiero dar radiación, mucha energía aquí, pero está a un lado del intestino grueso. Entonces la dosis que necesita el tumor para llevar las células a apoptosis, se llama el proceso por el que mueren. Se escucha más bonito decir apoptosis. Es un proceso por el cual la célula muere. Cuando no sabe cómo vivir, yo les dije, sí sabe cómo morir. Entonces, todas las células tienen en su código la información de cómo morir. Si llega más energía de la que se debe, hay ciertas afectaciones en las posiciones que tienen las bases nitrogenadas en las cadenas del ácido desoxirribonucleico. Esas cadenas se afectan con la radiación. Y entonces la célula sabe que si algo se afecta en sus posiciones de las bases nitrogenadas, debe morir. Entonces, si la radiación, si la energía que damos al tumor para que las células entiendan que deben morir, llega al intestino grueso, ese intestino grueso incluso se puede perforar. Imagínense una perforación de un intestino grueso en una persona. ¿Necesita el tratamiento? Claro que lo necesita. Tiene un tumor ahí, si no también se va a morir con ese tumor ahí. Entonces es donde se empieza a entender que bueno, la radiación, hay riesgos, claro, pero hay una balanza entre el riesgo y el beneficio. Entonces, pues es importante saber dónde empieza y dónde termina el intestino grueso y dónde empieza y dónde termina el tumor. Y así todos los órganos cercanos. Esto porque es una cavidad abdominal, estos serán los órganos de interés. Si es el cerebro, pues serán otros órganos y así. Ahora imagínense en una serie de datos que son, pues por ahí de 200 cortes, más o menos. Ahora imagínense que hay que hacer, ¿cuántos órganos dije aquí? 1, 2, es el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo, son 2, el hígado son 3, estómago 4, intestino 5, al menos 5 órganos, de 200 cortes cada uno, más el tumor. Sí se antoja algo como que ojalá hubiera algo que me hiciera la vida un poquito más fácil, ¿no? Como médico, en este caso responsabilidad de los médicos radiooncólogos hacer estos contornos. Entonces, respecto a eso, pues alguien dijo, no, pues como que me canso haciendo 200 contornos por 5, por 20 pacientes que veo a la semana. Y se empezó a desarrollar, y les digo, voy a hablar específicamente de contornos, de estructuras. Lo que se conoce como automatización clásica para los contornos, donde la idea era empezar a aproximar la forma de esos tumores a través de figuras geométricas regulares, y ahí vamos deformando y hay procesos iterativos que me hacían, por ejemplo, intentar, mi órgano de interés es este foco morado, pero esos métodos de segmentación con estas cosas a partir de geometría que voy complicando de alguna forma, pues luego me daban este foco gris, ¿no? Entonces, pues cuando yo lo meto a hacer mis procesos
de programación para identificar, por ejemplo, el hígado, pues en lugar del foco morado yo tenía un foco gris, y pues como que no, pero bueno, en algunos cortes sí le pegaba y en otros no, entonces el médico ahí medio arreglaba el que necesitaba ser arreglado. Después se empezó a seguir desarrollando y el interés en la inteligencia artificial y la automatización basada en el entrenamiento, y entonces a través de decirle pues que tengo un montón de focos morados, ¿no? En el paciente 1 el foco es morado, en el paciente 2 pues es como azul, luego café, luego verde y así, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que tienen un foco que es, su forma es similar de uno a otro, el color es porque son de pacientes diferentes, y resulta que voy a entrar, voy a hacer que entren al sistema, voy a reconocerlo como el foco que yo necesito, y a través de los diferentes métodos de la inteligencia artificial me va a poder dar el foco que sí es el que tiene que ser. Entonces, pues este foco morado, que es el que yo quiero, él sabe de entrada que se tiene que parecer al gris. Yo quiero el hígado del paciente que tengo ahorita en mi cama de tratamiento, pero ese hígado se debe de parecer muchísimo al de su paciente, al del vecino, y luego al del vecino, y al vecino pero que vive en China, pero que el que vive en Japón, pero el que vive en Asia, en cualquier país de Asia. El hígado es el hígado de una persona de ciertas características, digamos, de adulto, sí puede haber diferencias entre adulto e infantes, ¿no? Pero, mande. Sí, seguro sí habrá diferencias, sí hay diferencias, pero entonces no lo pones en tu entrenamiento, no pones un paciente, no tomas un hígado de un paciente que tú sabes que era alcohólico. Ya muy al principio yo les dije que sus datos de salida iban a depender de sus datos de entrada. Claro que sí, en tu entrenamiento y en la forma del foco gris, tú le dijiste que tenías un foco gris medio exprimido, de alguna forma, pues no te va a dar resultados falsos. Entonces, pues tú sabes que es el foco morado, tú quieres encontrar la forma del foco morado, porque tu paciente es el paciente morado. Pero tú tienes un foco, tú tienes un hígado que es gris, que tú sabes que características en general son iguales. Entonces entra a la máquina, a los datos, y me da el foco verde. Bastante semejante, ¿no? Todavía se puede mejorar, claro, pero ahí es donde entra ahora sí la decisión humana. ¿Sí? Todos los resultados de la inteligencia artificial deben de ser verificados, todos. Así que si usan su ChatGPT para hacer su tarea, léanle antes de entregarla. Yo he regresado muchas porque pongo las mismas palabras y igualito, ni una coma le cambian, o sea, así. Además de que no aprenden, uno como profesor puede tener acciones asociadas a esos comportamientos. Léanlo, entiéndanlo y háganlo suyo, ¿sí? Corríjanlo, porque no siempre va a dar resultados buenos. ¿Qué tal y si ponemos un hígado de un alcohólico? Les va a dar una cosa que quién sabe qué es. Entonces, eso es lo que se hace ahora. Se han tomado muchas secuencias de muchos pacientes con muchos órganos que sabemos que se parecen, han entrado a los métodos y entonces ya sabemos lo que se debe de obtener con una gran fidelidad. Pero por supuesto que el resultado es este. Entonces, claro que tiene que ser verificado y corregido si es necesario, por un experto, por un especialista. Y respecto a las áreas de implementación, pues la segmentación y el contorneo, vean, otra vez, ¿no? El ejemplo del hígado, aquí está en el paciente 19 es en el paciente 18 y así se van, ¿no? Y aquí, bueno, estamos comparando diferentes métodos, pero al final de cuentas la filosofía es la misma. Esto respecto a lo que pueden ver, por ejemplo, en un plano axial, aquí tengo las proyecciones axial, coronal y sagital, ¿no? No solo el tema de los órganos sanos, los segmentos, digamos, la parte asociada a la segmentación, sino también, hoy por hoy, ya hay un gran desarrollo en el contorneo de objetivos blanco, ¿sí? Tejido enfermo que está por ahí en el paciente.
Eso todavía está menos definido, pero está en trabajo. Y entonces lo que obtenemos es que, bueno, esta es una tomografía axial computarizada, cortes axiales, es lo que entra al sistema, entra a los métodos de la inteligencia artificial para hacer contornos, y esto es lo que sale. ¿Sí? Sale la imagen, pero ahora vean, si alcanzan a ver que tiene los contornos ahí, los dibujitos, ¿no? Entonces, hoy por hoy esto es lo que se hace. Entra solo la imagen, entra la caja negra, entrenada para esto, y salen todos estos contornos de todos los órganos de interés, de una, por ejemplo, de una cavidad abdominal, pero así para cualquier región del cuerpo. Si alguien tiene curiosidad medio de ir a buscar algo de información al respecto y complementar, hay muchos sistemas desarrollados a nivel académico que están disponibles en la red, ahorita les voy a decir, pueden entrar a jugar con ellos, pero eso ya ha tenido tanto impacto que ya están disponibles y validados con vistos buenos y todos los procesos para que se usen en la clínica con los pacientes. Este es uno de los ejemplos de los algoritmos con aplicaciones basadas en inteligencia artificial de open source. Si alguien, son datos de entrenamiento y son públicos, si a alguien le interesa puede entrar y checar qué pasa. Ya en los sistemas comerciales los podemos encontrar pues con estos nombres: Envision, MIM, Devariant, hay una parte de Variant también, y RadFormation. Y vean, pueden hacer contornos de todo el cuerpo. De tal manera que lo que podemos ir concluyendo es que el contorneo, la delimitación de los órganos de riesgo, que es una tarea, ya se pueden imaginar ahorita, de alto impacto, ¿no? Ya los convencí que de alto impacto, que es importante hacer esto. Pero al mismo tiempo es una tarea que consume muchísimo tiempo, que puede tener variabilidad importante intraobservador, que también puede tener una variabilidad entre los centros para el mismo observador, y no siempre es consistente, está sujeta a errores, y entonces el uso de estos métodos de inteligencia artificial, como decía yo, de las tres cosas importantes que les hablaba al principio, uno es la reducción de la variabilidad. Y aquí hay un ejemplo, ahí está una referencia. Pero también hay grandes intentos, todavía no está disponible clínicamente hasta donde yo tengo conocimiento, la intención de hacer segmentación de volúmenes de tratamiento. ¿Sí? Ahora los volúmenes a los que sí quiero que llegue la radiación. Los de hace rato era a los que quiero cuidar, pero ahora es a los que sí necesitan la dosis de radiación, y en radioterapia una de las etiquetas que se les pone a estos volúmenes se llama así CTB. Y bueno, ya hay muchos intentos de desarrollar rutinas que también permitan la delimitación de estos volúmenes de manera automatizada a través de los métodos de la inteligencia artificial, y hay muchos intentos importantes para la segmentación de volúmenes, incluso hay como concursos, ¿no? Está muy de moda. Por supuesto los desarrolladores quieren encontrar a estos programadores bien de muy altísimo nivel que puede llevarlos a hacer esto, porque entre muchas cosas se necesita programadores de excelencia, y pues ahí los buscan, ¿no? Con concursos, y luego los encuentran y vente conmigo, ¿no? Por ahí si llegan a ver pues en internet, así, Hector 2022, fue la edición del año 2022 de un concurso para predicción de contornos de tumores de cabeza y cuello. También hay retos de detección en los anteriores eran basados en tomografía axial computarizada, también hay basados en imágenes por resonancia magnética, esto es para cerebro. ¿Cuál es la diferencia aquí con este tipo de estructuras? Que por supuesto que representan mayor complejidad, menor sistematicidad entre pacientes, porque pues va a depender de cómo es el tumor en cada paciente, en qué momento se detecta, en fin. Entonces, esa parte de la calidad de los datos de entrada pierde esta sistematicidad que nos gustaría tener, ¿no? Digamos, así es como están desarrollados ahorita los métodos, a partir de datos iguales o muy parecidos.
por supuesto, mayor variabilidad. Si hay variabilidad en el mismo paciente del tumor hoy y mañana, ahora imagínense entre pacientes. También la variabilidad de la persona que va a interpretar, que va a analizar esa imagen es importante, cómo ve este experto, este observador experto, cómo ve ese volumen. También hay mucha menor disponibilidad de datos, porque al año se generan muchísimos teras y miles de millones de teras de información en el ambiente clínico, pero de esa información, cuánta es asociada a los volúmenes de interés es mucho menor que los órganos blancos. Tomografías, todos los pacientes en algún punto de su atención médica hospitalaria van a tener una tomografía axial computarizada. Pero de 2 pacientes que sí tienen una tomografía axial computarizada, que su hígado es igual, que su riñón es igual, su tumor no necesariamente va a ser igual. Y por supuesto que todo eso pues significan un reto para estos métodos de la inteligencia artificial como los conocemos hoy por hoy. Existen varias bases de datos públicas, como les decía, anonimizadas, donde se está trabajando para hacer todo esto, hacerlo una realidad en algún punto. Aquí les dejo una referencia si alguien quiere ver, ¿no? Este artículo trae por ahí el link a la base de datos si quieren echarle un ojito. Y por supuesto que tenemos un tema con la validación de estos sistemas, hablando de la aplicación en radioterapia. Y igual esta es una referencia donde podemos encontrar lo que les voy a decir, que está publicado por la Asociación Europea de Físicos Médicos, que atribuye a los físicos en medicina, a los físicos médicos, como uno de los principales actores para la validación y corroboración de que estos sistemas están haciendo lo que deben hacer. Sí, es muy importante esa parte, se llama en nuestra área, esas funciones o esas tareas se le llaman comisionamiento. Entonces, por supuesto que requiere de muchos profesionales. Hay que evaluar la probabilidad del error y su impacto en caso de que ocurra. Es decir, tenemos que aprender a evaluar si es posible detectar o no un posible error. Eso se llama detectabilidad. Frecuencia de ocurrencia, qué tan frecuente pudiera ocurrir un error y cuál sería la razón por la que ocurriría un error. La frecuencia de ocurrencia de ese error. Y por supuesto la severidad del efecto en caso de que ocurra. Ese es el impacto. Son 3 cosas que hay que evaluar y que no es tan sencillo hacerlo. No están tan pulidos los métodos como para eso en este momento. ¿Necesitamos que los sistemas sean perfectos? Necesitamos que sean útiles y seguros. ¿Perfectos? No. ¿Sí? Útiles y seguros, sí. Y para eso tenemos que desarrollar métricas. Este es un campo de investigación abierto todavía. Métricas, ¿cómo voy a medir? ¿Qué métodos voy a definir para determinar estas incógnitas de las que les estoy hablando? Y estos simplemente se los traigo para su conocimiento muy general. Se está trabajando en las métricas, hay muchas propuestas, segmentaciones, estimaciones respecto a áreas, respecto a contornos, respecto a perímetros de las figuras equivalentes que se pudieran obtener de estos órganos, en fin. Sin embargo, con todo y eso, actualmente sí está demostrado la utilidad, ya se encuentra disponible en la clínica y al grado de que en esencia quienes han validado estos sistemas ya han demostrado, y están las referencias, que no son superiores los contornos de un médico, de un ser humano, que están al mismo nivel, hablando de estos órganos sanos. Por supuesto que hay que pedir a los fabricantes información de dónde vienen sus bases de datos en la medida de lo posible que puedan compartir. No siempre pueden compartir la información, pero sí hay que pedírsela, que nos expliquen cómo funciona. Y en conclusión, pues esta forma de los contornos a través de las herramientas y de los métodos de la inteligencia artificial
Por supuesto que ahorra tiempo y eso es importante, no es lo único, porque que sea rápido no quiere decir que esté bien hecho. Entonces, sí, que sea rápido, que se haga, pero siempre tiene que ser valorado por un experto. Y si hay algo que corregir, se tiene que corregir. Hay que trabajar respecto a la homogeneización de los criterios, comparación y tratar de disminuir los errores en comparación con lo que realizan los seres humanos. Y la parte de los comisionamientos, esto que les digo, todavía falta mucho por hacer en ese sentido. Pero pues ahí estamos. Y yo tenía más material preparado, pero me voy a despedir con un video de, bueno, antes hay otras áreas donde antes, me retiro lo dicho. Hay un área muy importante, en esa estamos haciendo investigación ahí en el hospital, además de los contornos, y solamente es la diapositiva que les voy a mostrar. Quiero que observen aquí, observan este pequeño cúmulo blanco, es el mismo paciente, y lo observan acá. ¿Ven alguna diferencia? Pareciera que este es más grande, pero más bien creo que me quedó un poco el zoom un poco más grande, pero salvo el tamaño, no le hagan caso al tamaño, que pudieran decirme, uno es más grande que el otro. Sí, pero más bien un tema ahí de cuando lo configuraba me quedó un poco más grande. ¿Ven alguna diferencia entre este cúmulo blanco y este? ¿El de la derecha está qué? Ok, por la posición de la costilla, ¿dices? ¿O cuál patita? Este. ¿Esto? Ok. ¿Pudiera ser? ¿Alguien ve otra cosa? Ajá. Ajá. Uno está más blanco que el otro. Ajá. La intensidad es como blanquisco que se ve. Sí, todas estas cosas son diferencias. Este es un tumor en un órgano, en este que es un pulmón, ¿sí? Es un cáncer de pulmón. Esta es una imagen por una tomografía muy especial que se llama tomografía por haz cónico y se usa en radioterapia para verificar la posición del paciente, que la posición de mi paciente sea el que tiene que ser. Pero hemos observado que que podemos obtener algunas características de diferencia entre este tejido y este tejido, que es del mismo tumor, con una semana de diferencia de un tratamiento a otro. Son pacientes que reciben 5 sesiones de radiación, vamos a decirlo así. Y esta imagen respecto a esta era a la mitad del tratamiento. Es decir, con este tipo de imágenes, esta es información que está ahí de por sí para el proceso. Sí, pero que solamente nos da información de la posición del paciente, que el rayo va a llegar a la posición que decimos. Y ahí se queda, ya. Tuvo su función de la colocación del paciente y listo, ahí está, en los sistemas de los hospitales. Pero resulta que hemos encontrado que hay diferencias durante el tratamiento. Hay respuesta de los tumores durante el tratamiento, así se llama eso, respuesta del tumor. ¿Cómo? Porque como que lo veo más blanco o menos blanco, o como que se le ven patitas, ¿no? Que se ve como si fueran hilos que se están separando, ¿no? Entonces hay ciertas características asociadas a la textura, hay ciertas métricas ya bien establecidas que se llaman rasgos de imagen que podemos cuantitativamente analizar y entonces decir algo de lo que está ocurriendo durante el tratamiento del paciente. Nos preguntamos, ¿será posible que podamos desarrollar un pronóstico? ¿Con este efecto podremos saber cómo le va a ir al paciente en 3 meses? ¿En 1 año? Habrá que ver. Eso estamos haciendo ahora mismo en el hospital. Pero a lo que iba a llegar yo, un poquito más adelante, me voy a ir de una vez, es a presentarles que en radioterapia uno de los dispositivos
basados, voy a decir, el 80% de su funcionamiento en métodos de inteligencia artificial, en radioterapia se llama ETOS. Está instalándose en este momento en el hospital donde yo trabajo. Así se ve, este es un render, este no es el real. Así se va a ver, es un acelerador lineal, pero ya no se ve como el brazo, ¿no? Ya no tiene ese brazo. Aquí, en este circulito, hay un acelerador lineal de partículas que está dando vueltas. No digo vueltas y vueltas porque los cables no son infinitos, pero da vuelta para allá y para acá, ¿no? Gira por un lado y luego para el otro. Y por ahí está el acelerador de partículas, de electrones que pegan en un blanco y entonces generan fotones de frenado. Así se ve en este momento. Esa es la sala de mi hospital. Así está en este momento. El día 12 de junio, creo, vamos a empezar a trabajar de manera más interesante con él. Así se ve ahora mismo. Y vamos a tener esa tecnología en el Centro Médico ABC, el primero en Latinoamérica. Y les voy a mostrar, pueden ir pensando en alguna pregunta, un video, de cómo se va a hacer todo esto. Ahí va. Va a durar unos minutos, pero así, ese es el sistema. Imaginen que el paciente ya está por ahí, vamos a abrirlo. ¿No se ve? Será por la... ¿Puedo ver un video? Preguntas, ya terminé, profesor. Muchas gracias. Gracias. Hola. Gracias. Ahora sí. Sí, yo tengo una duda en cuando estaba en la lámina de flujo de trabajo en radioterapia, creo que era el segundo paso donde se hablaba de los modelos, pero me queda la pregunta de cuando hacen estos modelos, a ver, ¿esos modelos son los contornos o a partir de la información del paciente hacen modelos de los órganos con el tumor y luego entonces los contornos? ¿O cómo es exactamente eso que realizan para los modelos? Quizá la palabra modelo quedó grande porque un modelo tal cual es como si estuviera tu maniquí. No es un modelo, un proceso matemático de modelado a partir de información que te permite hacer un pronóstico. No en ese sentido. Okay. Un modelo es un esquema, un maniquí que es igualito al paciente, pero no es el paciente, porque me permite ver sus entrañas a través de la tomografía axial computarizada. Ok, entonces lo que hacen es tomar esas imágenes, claro, y hacer los contornos y sacar la información específicas del paciente, individualizado. Medicina de precisión individualizada a las características del paciente, correcto. Ya, ahora sí. Es que sí había tenido la idea de que hacían un modelo. No, un modelo porque bueno, así le llaman, pero es un... Sí, ahora sí entiendo. En el sentido más básico de la palabra. Entiendo. Sí, muchas gracias. Miren, rápidamente en lo que viene la siguiente pregunta, ahí está el sistema, así se va a ver. Ahí seleccionamos qué dosis le vamos a dar. Vemos, miren, ya se tomó la tomografía, entonces ¡pum! Está pensando, está autosegmentando, tal cual en tiempo real. Ahí va. Y ve la estructura, bueno, ahorita voy a ir un poquito más rápido de lo que lo hace, y ahí está. Ya las encontró, esa amarillita es una vejiga que tiene líquido ahí, cabezas femorales, ahí ya se las estoy mostrando. Bueno, las herramientas del sistema pueden ayudarme a editar, les decía,
No es perfecta, pero yo puedo cambiar un poco evaluando lo que ya hizo el sistema con algo de inteligencia artificial. Eso sería pues si ya tengo a mi paciente en la máquina, ¿no? Literal está en la máquina, el paciente en este momento, y se están tomando algunas imágenes, recto, próstata, este es un paciente de pelvis, ¿no? Volumen de tratamiento, ese rojo que apagaba y se desvanecía, es la próstata, es lo que nos interesa que reciba tratamiento, entre muchos órganos, sigmoides, intestino, ahí están todos, miren, ahí están los intestinos, hay que revisar si lo hizo bien o no. El borde del paciente también lo hace, la superficie del paciente, la piel. Pero yo puedo, ahí tengo un borrador, si algo no lo hizo perfecto, no necesito que sea perfecto, necesito que sea útil y seguro. Entonces yo ya edito. Usuarios expertos pueden editar, manipular y cambiar lo que hace la inteligencia artificial de primera instancia. Que hay que hacer cosa que se superpone, pues hay que ir a corregir, etcétera, etcétera. Entonces ya sé dónde están los volúmenes de tratamiento. Y empieza el sistema a hacer sus cálculos y bueno, me va diciendo un montón de cosas y me permite diseñar con esto. Me está diciendo esta imagen de acá, se llama histogramas dosis volumen, que me dice un determinado, así rápidamente le hace el plan de tratamiento y me dice que todos los objetivos se cumplieron. Y miren, yo ya puedo ver la distribución de colores, esos colores es dosis. Ya, él ya me dijo cuántos arcos iba a hacer, 10 arcos, 10 veces voy a pasar alrededor del paciente, o 2 o 5, y obviamente tiene ciertos datos de entrada, no di antecedente de eso, pero esos datos de entrada son estas flechitas de lo que yo deseo que se cumpla para los diferentes órganos. Esto me está diciendo aquí dosis, ¿cuánta dosis? Aquí abajo se alcanza a ver, Grace, y el eje vertical era el volumen de las diferentes estructuras. Se evalúa cuánto va a recibir, el paciente en este momento está esperando su tratamiento. Estos procesos en centros que ya lo tienen bastante optimizado y fluido, dura alrededor de 12 minutos. 12 minutos del que el paciente se acuesta, que recibe el tratamiento y se levanta de la cama. Con asistido por inteligencia artificial y tratamientos de altísima calidad. Reducción de los efectos secundarios. Ese es el objetivo de la inteligencia artificial en radioterapia, reducir la incidencia de efectos secundarios con el mismo control de la enfermedad. Listo, ahora sí ya terminé. Siguiente pregunta. Gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cuál es la tasa de éxito de los tratamientos de radioterapia y pues qué son las cosas que se han cambiado en el método en el que se hace para incrementar la tasa de éxito de estos tratamientos? ¿Qué sería el éxito para ti? Pues por lo menos que poder alargar la vida del paciente en la medida de lo posible, tal vez. 100%. Bueno, y ¿cómo se llama? Todos los pacientes se benefician, todos los que reciben radioterapia, todos se benefician, en todos vemos efectos y en todos se genera un cierto beneficio, por eso dije éxito. ¿Se va a curar? Difícilmente, porque el cáncer es algo que no tiene que ver, no es local, no es solo el tumor 1 el que estamos dando radiación, pero bueno, todos se benefician, todos. Bueno, y entonces, ¿cómo cuantifican estadísticamente los tratamientos? ¿Qué parámetros se toman para decir si los tratamientos son mejores o peores o se tratan de mejorar? En el sentido del que he estado hablando, Ajá. Porque es muy amplio lo que me estás preguntando, está más relacionado con los efectos secundarios. ¿Sí? Yo puedo haber dado toda la dosis que necesita un tumor, pero el que estaba a un lado del intestino grueso, haberlo perforado, ¿no? Y el tumor recibió toda la radiación, empezó a crecer su tamaño, pero el intestino se perforó. Con estas técnicas se ha demostrado en buena medida que esa tasa de complicaciones disminuye. En ese sentido es el sentido moderno en radioterapia de evaluar el impacto de estas técnicas en la reducción de los efectos secundarios, siempre y cuando se conserve la tasa de éxito, en términos muy generales. Ok, gracias.
Hay muchas preguntas, eso me gusta. Disculpe. Buenas tardes, le agradezco antes que nada mucho la plática. Y bueno, tengo un par de preguntas. La primera es, ¿todos los pacientes son candidatos a tener radioterapia? No. Ok, muy lamentable. Sí. Bueno, ¿por qué? Ese sería... La especialidad de la radiooncología, los médicos que se especializan en radiooncología, son médicos que reciben un entrenamiento específico, pues son los indicados y que tienen todos los elementos para definir. Tiene que ver con efectos radiobiológicos, en fin. Yo no soy la experta, nosotros como físicos en el hospital no tenemos esa formación para decidir cuál sí y cuál no. Ok. Lo que sé es que no todos, eso sí. No todos. Ok. Y segunda parte es por la parte de los costos. ¿Qué tanto incrementa el costo el hecho de implementar, por ejemplo, ya la inteligencia artificial hacia esta parte? Creo que ni siquiera está definido, al menos en México ni en América Latina. Yo tampoco soy especialista en términos de costos. Económicos, ok. Me imagino que si yo fuera el administrador del hospital, pues por supuesto que voy a cobrar más, ¿no? Obviamente. Por supuesto que voy a cobrar más. ¿Cuánto? No lo sé. Okay. Tampoco soy la especialista en área de costos, ¿no? Sí es muy importante, pero no tengo la respuesta. Vale, le agradezco. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Mencionaba usted al inicio de la plática que las células cancerígenas tienen ya codificada la información de si reciben cierta cantidad de energía, activan el mecanismo de muerte. Vaya. ¿Cómo miden la cantidad de energía que se tiene que hacer si no es posible, por ejemplo, extirpar una parte del tumor? ¿Cómo es que miden qué cantidad requiere recibir para activar ese mecanismo una célula cancerígena? Sí, eso se ha determinado de manera casi empírica. ¿Vale? Sí, hay algunos estudios y unos alcances iniciales con cultivos celulares, cuantificas y entonces hay algunos efectos. En pacientes, digamos, eso es como pudiera ser un mecanismo de inicio y los métodos de investigación a nivel clínico llevan un proceso. Ya para cuando llegan a los pacientes, eso digamos ya en tiempos bastante más modernos, pensando que en radioterapia tenemos desde principios de los 50 a la fecha, mucho de lo que se sabe en ese sentido de cuánto va a necesitar para morir, todos son estadísticos, todos son resultados de grandes números, pero que obviamente el paciente o las condiciones de cada paciente puede cambiar la historia que estamos esperando que ocurra, pero mucho ha sido empírico. Primero le daban 50, por decir un número, y pues se nos moría como que la mitad, bueno, bajémosle a 40. Se curan y se mueren una tercera parte, pues ¿qué pasa con 30? No, pues ya no se curaron, bueno, entonces el límite está entre 30 y 40. Gracias. Sí. ¿Qué tal? También tiene su chiste hacer eso, pero sí. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta fue más o menos porque siempre me ha parecido muy curioso cómo es que a partir de pues estas, ¿qué mencionó? Tomografía, bueno, hacen incidir rayos X a un cuerpo, ¿cómo es que sacan siempre estos planos axiales? O sea, estos cortes de las placas. Esa es mi pregunta, más o menos. No sé si no me entendí. No estoy segura si te entendí, pero es un volumen. O sea, toma la imagen de un volumen y hay métodos de reconstrucción de imagen y tú puedes decir quiero ver la axial, la coronal o la sagital. O sea, ves todo. O sea, se evalúa, bueno, se escanea todo así y ya después una computadora lo que hace es irlo segmentando así, eje por eje. Sí, supongo que sí. Bueno. O sea, es un volumen, tenemos la imagen de un volumen. Ajá. Y esta reconstrucción en rebanadas, pues son métodos matemáticos, ¿no? Muchísima ciencia en todo lo que es medicina, matemáticas, no solo física. De algoritmos de reconstrucción. Estos algoritmos lo que hacen es de la radiación que reciben los detectores,
hacen como un recuento histórico de dónde vienen esos fotones y entonces pueden entender de dónde el origen de esos fotones. Y el origen de esos fotones es el paciente, ¿no? Y entonces están estos métodos de reconstrucción y pues uno como usuario puede definir si los ves en cualquier plano. No sé si responde la pregunta. Sí, Okay. sí, muchas gracias. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por… Se están pasando el por micro, la- creo que bueno. regresense a la profesor Daniel y ya que, porque están muchos chicos. Pero ¿Sí? bueno. Ok, bueno. Tú se lo regresas a Daniel y ya tú, porque hay muchos de allá. Ok, muy bien. Mi pregunta es, bueno, ahorita vimos lo que es la radiación, digamos, externa, ¿no? O sea, que se produce por los rayos X y demás. Y, bueno, mi pregunta es, ¿cómo cuidaríamos estos órganos de interés cuando se tiene que consumir la radiación, como por ejemplo en el tratamiento de la tiroides, ¿no? Que se consume, creo que yodo. ¿Cómo Yodo es que se radioactivo. cuida esos órganos? Sí, hay sistemas que hacen algo similar a esto, que te dicen cuánto se tiene que tomar ese paciente en función del tamaño del tumor, de la edad del paciente. Hay muchos elementos para decidir cuánto se tiene que tomar, pero una vez que está dentro, va a ir a todos lados. O sea, sí se toma en cuenta como la afectación a Sí, diferentes sí se zonas toma en también. cuenta, es un riesgo. O sea, los pacientes deben de estar enterados de que es un riesgo y aceptar ese riesgo a favor del beneficio, que también sabemos que va a ocurrir cuando se toman eso. Digamos, hay una cierta preferencia de las células del órgano de interés, en este caso de la tiroides, y digamos como que absorbe más la biocinética de la asimilación de ese líquido que se toman, de manera preferencial se absorbe en la tiroides, pero por donde pasa es material radiactivo, tiene núcleos inestables que van a decaer desde que se lo está tomando, ¿no? Entonces sí hay cierta energía, ciertos núcleos que se van a volver estables a través de haber emitido algo de radiación, pueden ser electrones o fotones, depende del radiofármaco, y no tenemos control. O sea, los núcleos caen cuando los núcleos emiten y llegan a su estado basal cuando lo hacen, ¿no? Okay. Tenemos métricas asociadas a vidas medias, etcétera, pero pues no sabemos cuándo. Entonces, desde que se lo está tomando, hay radiación. Sí hay preferencia por ciertos órganos de absorber más o menos, pero hay afectación, sí. No puedo controlar que no le llegue a cierto lugar, ¿no? Claro. Eso es parte de la medicina nuclear. Es otra área de especialización de la física en medicina. Medicina nuclear con fines terapéuticos, pero así más o menos es la historia. Okay. Muchas gracias. Hagamos esto, sesión de preguntas dinámica. Levante la mano, ¿quién quiere preguntar? Doctora Elija. Elija. Ahora empieza por atrás, mira. Sí, pero ¿quién? Allá, de ahí para allá. De la derecha a la izquierda. Y luego nos cambia. Ok, muchas gracias por elegirme, doctora. Intentaré ser breve. Esta pregunta creo que, o sea, entiendo que escapa un poco a la idea de la ciencia, pero me gustaría escuchar el punto de vista de alguien que tiene una experiencia como usted. Mencionó que todos los resultados que nos saca la IA, obviamente los tiene que verificar una persona humana, ¿no? ¿Cree que llegue el punto con el increíble desarrollo que tiene la inteligencia artificial en el que sea tal vez el costo-beneficio, digan, ¿saben qué? Con lo que nos dé la IA, nos olvidamos de la gente que va a checar estos resultados y vamos a darle para adelante todo el poder de decisión a la IA? No. Jamás. ¿Por qué no? Sí. Ya, Gracias. perdiste tu oportunidad. Perdiste tu oportunidad, lo siento. Gracias. Mi pregunta es, ¿cuáles son las variables para determinar la energía del haz incidente en el paciente y si la inteligencia artificial puede ayudarnos a determinarla? La segunda respuesta es no, es muy rápida. ¿Por qué no llega allá la técnica? 6 megaelectronvolts de aceleración de los electrones en el tubo de rayos X es la energía única con la que se hace al menos esto de lo que acabo de hablar. No hay más.
Hay muchas razones, no podría tomarme el tiempo de discutirlos acá, pero cuando se usan otras energías, vamos a decir de electrones, porque se puede irradiar con solo electrones, pero no con estas técnicas, también en radioterapia más dirigida, menos de inteligencia artificial, más de flujo de trabajo de una dirección, tiene que ver con la profundidad del tejido enfermo. Si vas a irradiar con electrones, por ejemplo, no es lo mismo que el tumor esté en la piel o a que esté a 5 centímetros de profundidad a partir de la piel, y entonces pues un haz de electrones de 4 megaelectronvolts lo único que va a producir es daño en la piel y no va a llegar a dañar las células tumorales. Necesitas más energía. ¿Cuánto? Pues llega a haber, yo he visto aceleradores lineales con electrones hasta 20 megaelectronvolts, por ejemplo. ¿Y quién decide? Un físico que tiene la capacitación, tiene el entrenamiento y tiene la experiencia de tomar esas decisiones. Gracias por la plática. Mi pregunta va enfocada a, después de diagnosticar, tratar, este mecanismo de IA, ¿podemos usarlo para predecir que existirá de nuevo? O sea, si le damos seguimiento al paciente. Están en eso, pero no es concluyente aún, hasta donde yo sé. No es que sea parca, pero quiero ser muy directa para que todos puedan preguntar. Puedo decir mucho más de lo que les digo, pero en resumen, no, aún no. Muchas gracias por la introducción. Mi pregunta sería, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener el tumor para que sea médicamente relevante y sea detectado, por ejemplo, por tomografías o por resonancias magnéticas? Mira, el tamaño mínimo, por ejemplo, de resonancia magnética, de grosor de corte, ronda el milímetro, 1 milímetro. En el caso de tomografía axial computarizada, podemos hacer algunas fracciones de milímetro. Que dé contraste, o sea, podemos ver tejido con esa fineza. Que la cantidad de células tumorales sea suficiente para que genere un cambio en la intensidad como estos blancos que veíamos es otra cosa. ¿Sí? Entonces, las capacidades de los sistemas pueden dar hasta fracciones de milímetro como sistema, ¿no? Que biológicamente un tumor tenga la forma o el tamaño, digamos, en volumen no creo estar en condiciones de responder, pero debiera de ser un volumen que al menos tenga, voy a decirlo un poco alegremente, 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro de volumen, en el caso de tomografía. Para tomografía por emisión de positrones, la imagen que les presentaba así que tenía como muchos colorcitos de inicio, esas andan, para que den la señal, porque es por medicina nuclear, ese es otro proceso, como de 8 milímetros, 8 por 8 por 8 milímetros, sería lo mínimo para que dé una intensidad y que sea identificable como que ahí hay algo enfermo. Mi pregunta es muy rápida. ¿Tiene alguna idea de cuánto cuesta este tipo de aparatos como el que nos mostraba, por ejemplo? Millones de dólares. Gracias. Mi pregunta está relacionada con lo que había preguntado el compañero. ¿Por qué no se le puede delegar esa responsabilidad a la inteligencia artificial si en algún momento ya le delegamos la responsabilidad, por ejemplo, de la generación de imágenes al mismo acelerador, ¿no? O sea, cada mes, cada 2 meses revisamos que las imágenes correspondan a lo que se está viendo con maniquís. ¿Por qué no delegarle esa responsabilidad a una inteligencia? No le delegas nada. La inteligencia artificial no decide nada. Ella propone. El usuario es el que decide. Siempre. Pero ¿en qué momento podríamos decir ya es lo suficientemente buena como para simplemente hacerle caso? Nunca. Nunca. La respuesta es la misma. No. No se va a poder prescindir de los seres humanos. Al menos no en este término de radioterapia que estoy hablando, ¿no? Sí, hasta los Evos, no sé cómo se llaman esos coches, ya atropellaron unos cuantos por ahí, los que andan sin chofer.
Buenas tardes. Hola. Una pregunta así que es derivado a la pregunta que hizo el compañero. ¿Cómo saber, no sé qué criterio utilizan para identificar en esas imágenes que sea un tumor? O sea, ya dijeron que es un tal milímetro, pero también comentó hace un rato que es qué tan claro o qué tan definido sea ese tumor, porque no vaya a ser que a lo mejor que esté confundido con una manchita que tenga de mala resolución. ¿Cuál es el criterio principal para detectar? Yo no soy la especialista en definir no, sí, qué cosa es un tumor o no. Entonces, ¿cómo poner? Y bueno, es que cuando me mostró la imagen, esto es un tumor, digo, ¿cómo Bueno, sabes? O sea, sí, mi preparación da al menos para saber que eso es un tumor, pero ya lo dijo alguien antes. El especialista. El especialista. El especialista dijo que ahí había tumor, que recibió tratamiento y bueno, yo hice el plan, yo superviso, yo soy responsable, yo sé que ahí había un tumor y por eso sé que ahí hay un tumor. Pudiera ser otra cosa, claro, puede ser fibrosis, puede ser productos de infecciones de pulmón, claro que sí, y yo no estaría en condiciones de decirte se ve igual de blanco, ¿no? Pero hay criterios, ¿sí? Los especialistas, los médicos radiólogos, los radiooncólogos, quienes tienen la preparación para decidir, hay criterios, claro que sí. Pero sí hay diagnósticos diferenciados, o sea, hay dos cosas que se pueden ver igual y que entonces hay que ir a buscar otros criterios para saber si eso que están viendo es tumor o es otra cosa. Sí, es una pregunta interesante porque sí requiere de criterios, pero yo no soy la especialista ni la responsable en decidir. Buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta es un poquitito relacionada. Es que, bueno, yo lo que le quería preguntar es que si en estas imágenes se podía diferenciar entre un tumor benigno y uno maligno, si podrían observarse diferencias. Hasta donde yo tengo entendido, no. No depende de cómo lo ves en la imagen, depende de otras cosas, cuál sea la categoría de benigno o maligno. Sí puede haber algunas diferencias, por ejemplo, en la homogeneidad con la que veamos estos blancos. Algunas veces está relacionada, pero no es como blanco y negro, o sea, es mucho más complejo que solo la intensidad de la imagen. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no quería decir, como que ve el micrófono así. Sí, muy esperanzadora la charla. Mi pregunta es si esta inteligencia artificial está preparada para tratar otros tipos de tumores o cánceres más sofisticados como es la leucemia, los linfomas, los sarcomas, ¿los podría tratar o ya? La inteligencia artificial por sí misma no está preparada para tratar nada. Bueno, Son procesos que usan los métodos de la inteligencia artificial para beneficiarse en algunos pasos del proceso. Que quede claro. Yo hablé de los métodos de la inteligencia artificial, no de los alcances en general de inteligencia artificial. Entonces, con estos métodos, si están confinados a un alcance local, voy a decirlo así, por ejemplo, una leucemia, pues la enfermedad está en la sangre, ¿no? Así directamente, pues como técnica de tratamiento, la radioterapia de primera instancia, ¿no? En otras condiciones, para algo mucho más específico, sí. Linfomas, si el linfoma está confinado, localizado y tiene la forma de un tumor tal cual, aunque tenga varios, por ejemplo, se pudiera tratar cada uno de manera individual. No sé si por ahí va la... Sí, sí. Pero es local, o sea, el tratamiento es local, ¿no? Es de un volumen finito, confinado, voy a decirlo más bien. ¿Quién más? Doctora, muchas gracias por la conferencia y mi pregunta es un poco puntualizada con el tema del ADN. Comenta que la radiación que se emite va directo al ADN del tumor, ¿no? Bueno, a ionizar esta parte, ¿no? del ADN, pero afecta de una forma negativa. Usted, bueno, con su experiencia, ¿qué me podría decir en cuanto a que si esta radiación puede ser más bien beneficiosa? Había escuchado que el ADN, pues,
lejos de ser como una estructura de moléculas y lo que usted comentaba, tiene un intercambio de, ya, bueno, en cuanto a señales electromagnéticas y acústicas. Entonces, esta radiación, que no necesariamente tenga que ser ionizante, pudiera funcionar como para modular estas funciones del ADN, viéndolo de esta forma que le comento, que el ADN pues es como una, pues sí, una frecuencia tanto de ondas electromagnéticas como de acústicas, que le dan como ese soporte a las moléculas o a la estructura del ADN tal cual. No sé si me expliqué un poco, está un poco revuelta. Voy a pregunta. responder algo que no sé si sea lo que tú esperas, pero voy a intentarlo. Sí, muchas gracias. De interés para observar un efecto por incidencia de radiación, voy a decirlo así en términos generales, es que pueda romper los enlaces que mantienen juntas a las bases nitrogenadas en las hélices de las moléculas del ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Las bases nitrogenadas, seguro en la secundaria escucharon, adenina, timina, guanina, citosina, que van a pares siempre, ¿no? Ellas están tienen enlaces por energía, es energético su enlace. Cualquier cosa que rompa ese enlace pudiera generar un efecto biológico en la célula. La respuesta es sí, cualquier cosa que rompa ese enlace puede ser por radiación ionizante de este tipo, pudiera ser por otro tipo de energía, de otro tipo de radiación. Si tiene la capacidad de romper esos enlaces de las bases nitrogenadas, van a generar un efecto biológico. Sí, pero esta parte es como un poco, digamos, negativa, ¿no? Porque creo que ya te quemaste tu pregunta. Sí, ok. Por favor. Me pueden buscar después, ¿eh? No puse ahí mi correo, pero es mhernandezb, @ipnmx. Hola, muchas gracias. Mi pregunta está relacionada con la simulación que nos puso. Usted sí, dijo que más o menos ya se tardaba como 15 minutos en generar todo. O sea, las dos. Yo dije que el paciente de que se acostaba a que se levantaba podría estar de entre 12 a 15 minutos. Okay. Y si no lo hacemos con IA, ¿cuánto se tardaría ese proceso? Es ampliamente variable. También puede ser un tiempo similar, pero no es el tiempo en este momento lo que va a impactar en el efecto final que esperamos en el paciente. Hago mención del tiempo porque uno pudiera imaginar quizá que echar a andar toda esta maquinaria de comparación contra Atlas, contra tal, pudiera tomar mucho tiempo. Con los recursos informáticos y computacionales adecuados, algo de esta magnitud de complejidad pudiera llevar 15 minutos. Es en ese sentido. No es una competencia contra el tiempo que toma que un paciente con una técnica tradicional, voy a decirlo así, tenga un tratamiento. O sea, no hay forma de que tenga un tratamiento basado en estos métodos que, a ver, mi idea es, si se va a usar inteligencia artificial para al menos para esta parte de contornos y de diseño del plan, mi comentario era de que se puede hacer en tiempos razonables. ¿Sí? Echar a andar toda esta máquina es razonable porque es 15, 20 minutos es más o menos lo que tomaría un tratamiento estándar sin haber hecho ningún ajuste en las estructuras. ¿Sí? Esto que están viendo se hace diario para el paciente. Diario viene, diario vemos cómo está su vejiga, eso que se ve amarillo la vejiga. Obviamente la vejiga depende de cuánto agua estoy tomando ahorita. ¿Sí? Si un paciente no toma nada de agua un día y llega mañana a su tratamiento, así se haya tomado el garrafón completo antes, no va a tener una vejiga decente. Va a estar bien deshidratado y todo el agua que se tome va al resto de las células y no se va a ir a la vejiga. Pero entonces, ese día, yo voy a ver que esa vejiga, en lugar de estar de ese tamaño, va a parecer un frijolito.
Y así se va a adaptar el tratamiento, va a asumir que la vejiga está chiquitita y entonces hay que hacer cambios. Si no se hiciera así, el paciente va a recibir un tratamiento pensando que su vejiga está así todos los días, pero eso es falso. Nos estamos apegando un poco más a la realidad de cada día del paciente. Ese es el beneficio, por eso la reducción de efectos secundarios. Gracias. Bueno, la doctora está en la mejor disposición de seguir respondiendo sus preguntas. Vamos a pintar ahí su correo para que se puedan comunicar con ella en algún momento. Y les pido que le agradezcamos una vez más su participación. Gracias, doctora. Gracias.